19 minutos. Sigue perdiendo España, por eso pasará. Cuando termine el juego. Claro, cuando el juego termine. El partido acaba, se acabó el sufrir. Andrea Villa Camacho, la fiscal algo, ¿no? y directora de violencia de género. No, eso va a cambiar. Y Grimaldi Oviedo, fiscal, están con nosotros. El tema permanente de la violencia intrafamiliar y los feminicidios en la República Dominicana. Eso es todos los días prácticamente, que se dan horribles situaciones a nivel que leía y describía una situación ocurrida en el norte, ¿verdad? Puerto Plata. Puerto ayer. Plata, no podía ser más horrenda. Bienvenidas. Gracias. Bueno que están. Gracias Por acá. De ese tema se habla mucho, se hacen foros, las autoridades en ocasiones se juntan y en estos días estaban para otra, bueno, sobre la justicia en sentido general, convocó el presidente de la Suprema Corte de Justicia una mesa de todas las autoridades, todos los actores del sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer cómo que vamos a contener eso? Miren, realmente Jenny Berenice Reynoso dice una frase que yo la hago mía, y es que detrás un feminicidio es más que la muerte de una mujer. ¿Por qué? Porque estamos hablando, yo digo que a nosotros nos toca, el Ministerio Público que trabaja este tema, nos toca una parte muy difícil. ¿Por qué? Porque es un delito especial. Un robo, tú encuentras una cartera, quizás la persona apareció la cartera y apareció el ladrón y la persona dice, devuélvame mis prendas, y eso se quedó así. Pero la vida de una mujer, la de sus hijos con la que trabajamos, detrás de la muerte de una mujer está una realidad muy dura. La familia que es afectada, los hijos huérfanos de la violencia, porque en el colegio le dicen a los niños, no, porque tú eres huérfano, como le dicen a muchos, porque tu papá está preso, tu mamá está muerta y tu papá está preso porque mató a tu mamá. En lo que va del año vamos por 58 mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas, mal contadas, que es lo que llamamos feminicidios íntimos. En el Distrito Nacional hemos tenido 5 mujeres, 5 feminicidios íntimos, 5 mujeres muertas, 3 en manos de sus parejas o exparejas y 2 en situaciones que no son en manos de sus parejas o exparejas. Pero en el Distrito Nacional ninguna ha puesto denuncia en Fiscalía del Distrito. Lamentablemente en Santiago van 12 mujeres. Perdón, cuando dice ninguna ha puesto, es que de esos casos, de esas 5 víctimas, esas 5 víctimas no habían acudido nunca a las autoridades. No habían acudido. Evidentemente, quizás la estructura que tenemos en el Distrito Nacional es muy especial. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a alegrar, por Dios. Lo ideal sería que ninguna mujer muera en manos de sus parejas o exparejas, pero algo preocupa y es que está incrementando. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, probablemente en la historia del país, sin duda alguna, no se había conocido una plataforma de apoyo jurídico en contra de la violencia de género. O sea, se han creado innumerables entidades, se han establecido numerosas instancias para enfrentar este flagelo, pero extrañamente el problema continúa y se acrecienta. Lógicamente parece que algunas de las instituciones creadas no disponen de los mecanismos efectivos para garantizar que las cosas que establecen las leyes se conviertan en una efectiva protección para la mujer. Por ejemplo, ahí está un ejemplo, las casas de acogida para la mujer. 2 en el país entero. ¿De cuántas que debían estar funcionando? 2, pero deberían de estar funcionando una en cada provincia, o dos en cada provincia, y tenemos en el país entero 2. ¿Qué significa eso? Que hay recursos suficientes encaminados a políticas de género en el país. No. Magistrada, ayer, además del caso de Puerto Plata, otra joven la mató su expareja, que después se suicidó aquí en La Caleta.
En el caso de La Caleta tiene la particularidad de que existía una orden de alejamiento, pero una orden de alejamiento es un papel y el que mata, este homicida, no es un delincuente común, es una persona con un sentimiento de poseer, de propiedad, que traspasa, es un tema psicológico. Entonces, ustedes como Ministerio Público, yo sé que la orden de alejamiento forma parte de una opción en la ley. Ahora, ustedes como Ministerio Público, ¿se han cuestionado la posibilidad de olvidarse de que esa medida existe? Lo digo porque es un papel para detener a un psicópata inclusive, y en términos prácticos no detiene. O sea, cuando quieren matar, una orden de alejamiento no detiene. Fíjate, Anibelka, hay una situación, hay casos, porque yo lo veo desde el punto de vista del Ministerio Público, en muchos casos la orden de protección es mucho más que un papel. La orden de protección o alejamiento le está diciendo al agresor, tanto judicial como la que da el Ministerio Público, te tenemos chequeado, hay una denuncia interpuesta, aléjate de esta mujer, o como yo le digo a los abusadores, los que no son abusadores que no se sientan aludidos. Yo le digo a los abusadores, cuando le notifico la orden de protección, a esa mujer no me le puede dar una gripe. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos sí funciona. Hay casos que no basta una orden de arresto. Hay casos que lo que procede es un arresto y un sometimiento a la justicia inmediata de ese agresor, que con ese papel no se va a solucionar. ¿Hay alguna estadística, está registrado, cuál es, digamos, el éxito de la orden de alejamiento en relación a las agresiones y los feminicidios? O sea, ¿en qué porcentaje las órdenes en qué porcentaje los feminicidios que se cometen han tenido antes una orden de alejamiento? O si ustedes han medido, no sé, si es posible establecer cuándo la orden de alejamiento ha constituido una barrera real y cuándo la violan, cuándo la violentan. Mira, Yolanda, eso no está medido. Eso no está medido realmente y el Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República sería un gran reto y te agradezco el aporte para eso. En la experiencia, por ejemplo, del Distrito Nacional, las órdenes de protección a nosotros nos han servido como una herramienta importante para evitar que nos maten mujeres. Ahora tenemos, por ejemplo, la ventaja del 911. Tenemos la ventaja en el Distrito Nacional de tener línea vida, la línea de emergencia. O sea, en la experiencia del distrito. ¿Cuál es el número de la línea vida? Línea vida es el teléfono de emergencia 809-200-1202. A nosotros nos ¿Es exclusiva para mujeres u hombres? Mujeres u hombres, o niños, niñas. Por un tema de violencia. ¿Cuál es la ventaja de línea vida? Que los vecinos que escuchan que un hombre está golpeando a su mujer pueden llamar de manera anónima y denunciar en nombre de la comunidad. Entonces se toma la denuncia vía telefónica en línea vida y se nos remite a nosotros y nosotros empezamos la investigación. Pero es bueno decirle a la gente que cuando llame a línea vida y denuncie, tenemos un vecino que golpea a su mujer, den todas las informaciones precisas para nosotros llegar al lugar y comenzar a investigar, porque muchas veces llaman en nombre de la comunidad para preservar su identidad por un motivo, y yo entiendo, de seguridad para él, pero entonces no dan la dirección correcta, ni los nombres correctos, y a veces se nos hace difícil accesar. El 911, ¿el impacto entonces? El 911 ha sido de gran importancia para nosotros, o sea, nosotros tanto en la provincia, hemos visto estadísticas como el Distrito Nacional, nos están llegando principalmente los fines de semana. Gran cantidad de casos de la línea de emergencia 911. O sea que yo creo que también, además de línea vida, la línea 911 es una herramienta importante para nosotros frenar en cierta medida el que nos maten más mujeres. Pero ya la cifra bastante alta que está y nos preocupa. Pero se reiteran con mucha y preocupante frecuencia los casos de conflictos conocidos e intervenidos por las autoridades, donde se produce una querella de la víctima, las autoridades intervienen, pero resulta que una semana después, 2 semanas después, o quién sabe, tal vez 30 días después,
entonces se produce el hecho fatal, es decir, la agresión. Yo les tengo un ejemplo. Nos pasó en el Distrito Nacional hace menos de un mes que un policía amenazó de muerte a su esposa. Nosotros desarmamos el policía. Fue la fiscal de Los Guandules, de la Fiscalía Comunitaria de Los Guandules, que investigó el caso. Desarmamos al policía, lo sometimos. Habían pruebas suficientes. El expediente fue al juez bien blindado. Y hubo una juez que varió la medida. El Ministerio Público pidió prisión preventiva porque veía claramente la muerte de esa mujer en la cara. Pero por suerte no pasó nada, ¿no? No, pero una oye, juez, espérate. le concluyo, una juez varió la medida y un viernes lo manda para su casa. Como consecuencia, el lunes a las 7 de la mañana, él le da un balazo a la mujer, tomó un arma prestada de no sé quién, le dio un balazo a la mujer y él se dio un balazo en la sien. Gracias a Dios, la mujer logró sobrevivir, Maestra, está viva. Espérese. Es un hecho público. ¿Quién es la jueza? Cristo. ¡Ay! Varió la medida. Sí, porque ya que yo no iba a decir, pero ya vamos a dar la exclusiva. Cristo, varió la medida. Y como consecuencia, la vida de esa mujer casi se pierde. Como consecuencia, tenemos el primer feminicidio del año de una mujer que haya denunciado en el Distrito Nacional, que gracias a Dios, toco madera, no nos pasa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es que no solo el Ministerio Público y los jueces, porque es que el problema de la muerte de una mujer y de la violencia es un asunto, no es de la fiscalía nada más, ni de la fiscal que lleva el caso, es un asunto de salud pública, es un asunto de la policía, es un asunto de Estado. Es un asunto que a todos nos compete. ¿Por qué? Y de administración. Claro que sí, porque, Anibelka, oye, nosotros vemos este tema de la violencia como, estas no son las feministas, las fiscales que odian a los hombres, lo vemos como un tema muy aislado o muy... Ahora, cuando te toca a tu puerta y cuando agreden o casi matan a tu hermana, a tu mamá, a tu hija, a tu mejor amiga, entonces te duele y tú sí quieres que las autoridades sean efectivas. El problema con ustedes. Usted es muy buena comunicadora. Vamos a escuchar la voz de Grimaldi, Oviedo, que es fiscal. Y aprovechando que mencionaron este tema horrible del caso del policía, la colaboración de la policía en este trabajo, que en principio hubo dificultades. Sabemos que la fiscalía está actuando, las diferentes fiscalías, con mucho criterio. Pero, ¿cuál es el nivel de colaboración? ¿Se han salvado algunos prejuicios en estos casos? Gracias. Lo que pasa es que la magistrada Ana Andrea es una voz autorizada en este tema. No, yo sé que sí. Es así. En el caso del distrito, la magistrada Ana Andrea tiene más experiencia que yo. Yo soy fiscalizadora en Villa Altagracia y anteriormente estaba en San Juan de la Maguana. Y en mi experiencia es lo siguiente: la policía sí tiene una buena colaboración con el Ministerio Público en ese punto. Primero porque, como decía la magistrada, cuando llaman, por ejemplo, a Línea Vida, la policía es la primera que llega al lugar a socorrer a esas personas. Y como decía la magistrada, con el 911 también. Anteriormente, antes de tener la línea 911, si la persona llamaba o algún vecino o la mujer iba, muchas veces llega golpeada a la policía inmediatamente sale a arrestar al hombre. ¿Qué sucede? Que nos hace falta todavía mayor sensibilidad. La Policía Nacional tiene personas que realmente están sensibilizadas, pero nosotros como país nos hace falta sensibilizar más a los que prestan servicios. Policía Nacional, secretarias, las mismas fiscalías, todos tenemos que estar sensibilizados. Es un asunto de que tenemos que entender, como decía la magistrada Ana Andrea, que no lo podemos ver un asunto aislado, sino que tenemos que verlo en conjunto como un problema de Estado y de política de Estado. ¿Con qué frecuencia, en comparación con otros años, hablabas de conciencia, de madurez, que debe ser de todos, que debe ser de la propia mujer y que debe ser del hombre? De hecho, hay un gran esfuerzo comunicacional y educativo hacia las mujeres, pero los hombres, que son los más violentos, que son los más salvajes, son los primeros que tenemos que educar. Eso empieza desde la escuela. Ahora la pregunta: ¿con qué frecuencia, en comparación con otros años, la mujer da reversa y dice, ay no, es el papá de mis hijos, porque hay un tema económico real que pesa? ¿Con qué frecuencia eso ocurre? Y en segundo lugar,
si ustedes les tocaría priorizar entre todas las necesidades, cuáles son las 2 cosas elementales que deben cambiarse, a su juicio, para que la política de prevención de la violencia intrafamiliar funcione. Bueno, yo pienso, tenemos muchos retos. Uno de ellos, dos. Sí, ahora 2. Para recursos económicos. El Ministerio de la Mujer tiene el presupuesto más bajo del Estado y Procuraduría en el tema de la mujer no tiene recursos humanos y sensibilización y conocimiento científico del tema a los jueces. Solo eso. Las mujeres, no, disculpa, solo para terminar, las mujeres retiran mucho después, dan muchas reversas. Sí, pero eso tiene su explicación científica. Claro que sí. Cuando nosotros este tema lo trabajamos sin las víctimas, como es de orden público, hay muchos factores que inciden para que la mujer, como quien dice, se devuelva y retire la denuncia. Pero nosotros podemos entender por qué. En correspondencia con la magnitud del problema y la proclamada voluntad del Estado para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer, ¿cómo ha mejorado la asignación de recursos para cumplir las políticas públicas en relación con este caso, con este tema? Nos falta muchísimo, porque es muy poco. Una cantidad, yo diría, irrisoria de lo que se destina para esto, pero no solo para esto, sino para el Ministerio Público en sí, que esa es una de las segundas razones por la que la magistrada Grimaldi y yo estamos aquí, porque ha surgido, y me permite muy brevemente, un movimiento entre fiscales, no en contra del gobierno, sino para reclamar que al Ministerio Público precisamente se nos aumente el presupuesto para nosotros poder tener salarios dignos, poder tener herramientas de investigación con que dar respuesta a la población. Y seguridad. O sea, nosotros no estamos pidiendo ni más ni menos de lo que nosotros nos corresponde. Entonces, la magistrada Grimaldi, que tiene una experiencia bastante vasta, que fue de los que empezaron este movimiento Dignidad para los Fiscales, en reclamo de que se aumente el presupuesto para el Ministerio Público, nos puede dar más detalles. Si necesitan apoyo moral, yo levanto mi mano. Gracias. Desde ya. Necesitamos apoyo. Realmente, como decía la magistrada Ana Andrea, la Procuraduría General de la República necesita mayor presupuesto. La ley 194-04, que es de autonomía presupuestaria, establece que al Ministerio Público le corresponde 1.44% del presupuesto de la nación. Sin embargo, al Ministerio Público solamente se le está dando el 0.37% de lo que le corresponde. ¿El qué? El 0.37% de lo que le corresponde. Y tenemos más de 8 años que al Ministerio Público no se le aumenta el presupuesto. Estamos hablando de una institución que no solamente persigue los crímenes y los delitos, sino que tiene a su cargo el sistema carcelario, que es un peso muy grande para la Procuraduría General de la República. Además de que tenemos el INASIF y todos los peritos. Lamentablemente, un médico legista gana 20,000 pesos y muchos ganan menos de 20,000 pesos. Es la razón por la que tenemos tan pocos médicos legistas. Una secretaria, 10,000 pesos. Ay. O sea, mira, a mí me consta. Finalmente, magistradas. Sí, a mí me consta el excelente trabajo que realiza el equipo de Ana Andrea Villacamacho. Me consta lo dedicadas que son. Me Famosa. consta, sí, es notable el trabajo que se ha hecho aquí en la capital. Pero ese trabajo extraordinario lo están replicando en muchas otras comunidades. Aquí tenemos a la magistrada Grimaldi también. Y verdaderamente asquea y preocupa que quienes nos representan a nosotros, la sociedad, tengan que estar mendigando los derechos que le corresponden, que son derechos. No hay que estar mendigando los derechos se ejercen. Entonces, a mí me da mucho dolor cada vez que, y obviamente el tema de la violencia a nosotros nos sensibiliza, y a mí particularmente me sensibiliza mucho. Y yo sé que esta gente trabaja con las uñas. Trabajan con las uñas y están haciendo de todo. Yolanda, no tenemos seguro de vida,
no tenemos bonos, no hay bono escolar, no hay pago no tienen de ni vacaciones. seguridad. Oye, Nosotros no tienen una gente que la acompañe al carro, la que tienen, la que no están a pie. Bueno. A pie, sin vehículo, pero además sin seguridad. O sea, uno a veces se echa de enemigos. Bueno, ustedes no se imaginan todos los enemigos con los que a mí me toca cargar y realmente, pero luego que un fiscal muere, los fiscales que han muerto, y el caso de Omar, se le llevó la corona de flores y ya, porque no hay presupuesto para más. Magistrada, muchísimas gracias. Nosotros vamos a dar seguimiento a esto, porque realmente necesitan un mayor presupuesto, además de este tema de la violencia doméstica y los feminicidios. Gracias a Ana Andrea Villacamacho, directora de Violencia de Género, y a Grimaldi Oviedo, fiscal también. España sigue perdiendo a las 4:40. Cristian. A ti como que te preocupa mucho eso. Cambio y fuera, amor.